Hola, buenos días. Mi nombre es Ernesto Zarazúa y me considero una persona analista en apologética. Sabemos que en las redes sociales se ha escuchado mucho de que Jesús fundó una iglesia. El padre Luis Toro lo ha demostrado, Fernando Casanova también lo ha demostrado, Rafael Díaz también lo ha demostrado. Pero yo quiero demostrarte bíblicamente, históricamente y proféticamente por qué se tenía que fundar una iglesia. ¿Cuál es el motivo por el cual viene Jesús a fundar una iglesia? ¿Quieres conocer más acerca de este tema? Entonces te invito a que compartas este video, te invito a que te suscribas, que le des like y que active la campanita de las notificaciones porque voy a estar subiendo más videos tan interesantes y diferentes como este. Bien, sin más preámbulos, vamos a comenzar. ¿Por qué se tenía que fundar una iglesia? Hay dos conceptos muy importantes en la escritura, pero hay uno que se da a conocer en el Nuevo Testamento, que es el que utiliza la iglesia. Am, por ejemplo, Romanos 5:12. El pecado Por Adán el pecado entró en el mundo y por el pecado la muerte. Esto es lo que se conoce en la Iglesia Católica, porque es el único concepto que se utiliza o que utilizan los apologistas católicos para demostrar o para saber que Jesús fundó una iglesia porque se necesitaba la salvación. Por eso, por ejemplo, pone en San Juan capítulo 3, versículo 16, en donde dice, porque tanto amó Dios al mundo que nos ha dado su Hijo único, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Sabemos que la base fundamental para justificar esta doctrina, esta enseñanza, se basa en la caída, es decir, la expulsión de Adán y Eva a causa de la desobediencia. Y es lógico y es natural. Al ser expulsados, ellos no son más que carne. ¿Sí? Génesis 6:3 nos dice de esta forma. Sin embargo, dijo el Señor en Génesis capítulo 8, versículo 21, que la inclinación del hombre es siempre hacia el mal. Entonces, a partir de aquí, el mundo necesita salvación. Esta información ya en la Iglesia Católica ya se conoce. ¿Sí? Entonces, hay otro concepto muy importante que está en la escritura, en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, pero que no se le da la importancia que debería de ser. El otro concepto es la infidelidad, un juicio que se venía contra este pueblo del pacto. En un principio, la escritura nos da a conocer que Dios eligió un pueblo mediante una promesa que Dios había hecho a Abraham. Es decir, de Abraham nace el pueblo de Israel por promesa de Dios. Génesis capítulo 12, versículo 3. Y en él serían bendecidas todas las naciones. Este pueblo de Israel, por cosas del destino, se multiplicó en Egipto por 430 años. Y esto nos lo relata el libro del Éxodo capítulo 12, versículo 40. Este pueblo tenía un pasado politeísta, imagínense, se multiplicó por 430 años. Así que cuando Dios rescata a este pueblo con poder de Egipto, tenía una cultura politeísta por décadas. Entonces este pueblo estaba acostumbrado a adorar a otros dioses. Dios rescató a este pueblo porque le había prometido a Abraham y lo lleva al monte Sinaí, en el cual realiza un pacto con él, una alianza. Éxodo 19:5, y te lo voy a leer. Dice así: Así que si ustedes me obedecen en todo y cumplen mi pacto, serán mi pueblo preferido entre todos los pueblos, pues toda la tierra me pertenece a mí. Ustedes me serán un reino de sacerdotes, un pueblo consagrado a mí. Esto es lo que dice el Señor al pueblo de Israel.
Israel era un pueblo apartado de en medio de todos los pueblos. Y te lo voy a demostrar en el libro del Deuteronomio, en el capítulo 4. Deuteronomio capítulo 4, te lo voy a leer desde el versículo 15 en adelante. Dice, el día en que el Señor les habló con ustedes en medio del fuego en el monte del Horeb, no vieron ninguna figura. Tengan pues mucho cuidado de no caer en la perversión de hacer figuras que tengan formas de hombre o de mujer, o figuras de animales, reptiles o peces. Y cuando miren al cielo y vean el sol, la luna y las estrellas y los astros, no caigan en la tentación de adorarlos, porque el Señor su Dios creó los astros para todos los pueblos del mundo. Fíjense, aquí hay un detalle muy importante. No caigan en la tentación de adorarlos, porque el Señor su Dios creó a los astros para todos los pueblos del mundo. En cuanto a ustedes, el Señor los tomó y los sacó del horno de Egipto para fundir hierro, que es Egipto, y los hizo lo que ahora son, un pueblo de su propiedad. Israel era un pueblo apartado para Dios, el cual en el Éxodo 20 en adelante el Señor entrega mandamientos muy importantes, cosa que ellos no estaban impuestos. Ellos estaban impuestos a hacer fiestas a los dioses de los pueblos paganos y a sacrificar animales y cosas. Entonces, cuando Dios entrega los mandamientos, es algo muy diferente que recibe el pueblo de Israel y que no estaba impuesto a este tipo de ordenamientos. Dios les dice que si ellos obedecían, ellos serían un reino de sacerdotes, sería una nación consagrada para Dios. Ellos aceptaron, si tú lo puedes leer en Éxodo capítulo 19, versículo 8, dijeron ellos, aceptamos lo que el Señor nos diga. Sin embargo, Moisés, en el libro de Éxodo, en el capítulo 23, versículo 21, les dice que el Señor no perdonaría sus faltas a causa de la desobediencia. Esta doctrina nosotros la conocemos en Romanos capítulo 6, versículo 24, porque la paga del pecado es la muerte. Esto fue precisamente lo que le pasó a Adán y Eva. A causa de la desobediencia fueron expulsados del paraíso y ya morían. ¿Sí? Entonces, este pueblo de Israel, con todos estos mandamientos que recibió, al entrar a la tierra prometida, se fue tras los dioses de los pueblos paganos, siendo de esta forma infiel al pacto. Es por eso, como segundo concepto, que Jesús venía a fundar una iglesia, porque Dios desde un principio señaló un día de juicio para este pueblo de Israel. Y esto lo puede ver en el libro del Deuteronomio, en el capítulo 31, versículo 16, que fue lo que le dice el Señor a Moisés. Le dice el Señor a Moisés, Deuteronomio capítulo 31, versículo 16 en adelante. Apenas hayas ido a descansar con tus padres, ¿sí? A descansar quiere decir que Moisés iba a morir. Este pueblo empezará a rebelarse y se prostituirá siguiendo a dioses extraños. Me abandonarán y romperán la alianza que tengo pactada con ellos. Aquel día me enojaré contra ellos, los abandonaré y los ocultaré de mi rostro. A partir de aquí, el Señor fija un día para llevar un juicio sobre los habitantes de la tierra, la cual ellos iban a habitar. Esto San Pablo lo sabía perfectamente bien. Y si tú lees el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 17, versículo 31, ahora precisamente Dios quiere superar esos tiempos de ignorancia, es decir, cuando adoraban a otros dioses, y pide a todos los hombres de todo el mundo un cambio total. Dios tiene fijado un día en que juzgará a todo el mundo con justicia, valiéndose de un hombre que Él ha designado. Este es Jesús. Es por eso que Jesús viene para llevar a cabo un juicio contra este pueblo de Israel
y esto lo podemos ver en el libro de San Juan, en el capítulo 9, versículo 39, en el cual Jesús dice: para juicio he venido a este mundo. Las escrituras proféticas desde el Antiguo Testamento, por ejemplo, en el libro del Deuteronomio, capítulo 32, versículo 35, Dios dice, y habla precisamente de este día de venganza, de este día de juicio contra el propio pueblo de Israel que había sido infiel a él. Deuteronomio 32, 35, Isaías 2, 10, 17 y 21, Isaías 35, 4, Isaías 61, 2, Sofonías 1, 7 y 14, Joel 1, 15 y 2, 1. Y de esta forma te tienes que dar cuenta que venía un juicio sobre este pueblo que había sido infiel al pacto. Es por eso que Jesús viene a fundar una iglesia. Así estaba escrito que se haría. Por ejemplo, en Daniel capítulo 7, versículo 18, dice que los santos del Altísimo tomarían posesión del reino. Es por eso que Jesús elige a 12 discípulos: Pedro, Andrés, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás y Mateo, Santiago el menor, Judas, Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, el que lo traicionó, ¿sí? Ya que después lo traicionó y ya queda fuera y entra Matías. Bien. Ahora, el Señor ya había hablado con ellos, y esto lo puedes ver en Lucas 22, 19, en donde dice: así como mi Padre hizo un pacto conmigo para un reino, así yo también hago con ustedes un pacto para un reino. ¿Por qué? Porque Jesús viene a entregarle a sus discípulos el reino, que está escrito en Daniel capítulo 7, versículo 18. En Lucas capítulo 12, versículo 32 dice: a mi Padre les ha agradado darles el reino. Es por eso que Jesús viene a fundar una iglesia, no para su propia voluntad, sino para cumplirse lo que Dios había escrito por medio de los profetas. ¿Sí? De esta forma te estoy comprobando por qué se tenía que fundar una iglesia. Según San Pablo, en Romanos capítulo 15, versículo 8, dice que el Señor Jesús vino para ponerse al servicio del pueblo judío, para cumplir las promesas hechas a sus antepasados. De esta forma, te puedo comprobar también que en San Juan capítulo 6, versículo 38, dijo el Señor: yo no he bajado del cielo para hacer mi voluntad, sino hacer la voluntad del que me envió. Espero que este video te haya gustado. Si te gusta, compártelo, suscríbete, dale like y activa la campana de las notificaciones, porque voy a estar subiendo más videos tan interesantes y diferentes como este. Mi próximo tema va a ser Mateo 16, 18, para que estés pendiente. Nos vemos en ese próximo tema.